Leemos lo que dice la palabra, segunda de Corintios capítulo 12, versículos 7 al 10. Oiga lo que dice la palabra del Señor, dice la Escritura, en el nombre maravilloso de Cristo Jesús. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeteé, para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Miramos el caso y el ejemplo del siervo de Dios, el apóstol Pablo, el siervo que fue usado para hacer extraordinarios milagros, para hacer cosas grandes en todos los aspectos de la palabra, desde predicar el evangelio más allá de donde todos los otros apóstoles llegaron, como el poder Dios hacer milagros por manos de Pablo de una manera extraordinaria, levantando muertos, haciendo cosas hermosas de parte de él o de parte de Dios, por supuesto, a través de Pablo, ¿verdad? Para que de esta manera fuese glorificado el nombre de nuestro Dios. Sin embargo, cuando llega la situación a la vida de Pablo tener que pasar una situación difícil, es decir, dice él, un aguijón en mi carne. Yo creo que esto que Pablo nos declara en este pasaje no fue algo que él entendió en el momento que lo comenzó a experimentar. Es decir, cuando comenzó a experimentar, me refiero a ese aguijón que lo abofeteaba, ese mensajero de Satanás que lo abofeteaba. Yo creo que Pablo comenzó a experimentar este problema, este azote del diablo, esta prueba, este golpe, esta aflicción en su carne que no nos especifica directamente qué era. Y yo creo que lo hace con un propósito, y yo creo que uno de los propósitos por el cual lo hace es con el fin de que podamos relacionarnos con lo que Pablo pasó, sin importar lo que estemos pasando. Porque si Pablo dijera mi problema eran mis ojos, posiblemente se iba a relacionar más el que tuviera un problema de ojos, pero no el que tuviera un problema diferente, quizás de matrimonio, quizás un problema distinto. Pero en este caso deja el camino abierto para que todos podamos acomodar nuestra necesidad en ese mismo lugar, ahí en el lugar que Pablo la tenía. Y yo creo que cuando le llegó este problema a Pablo, como todos nosotros, se preguntaba: ¿qué está pasando en mi vida? ¿Por qué me llega esto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Qué me está sucediendo? Y fue a Dios, por supuesto, y le pidió a Dios: Señor, quítame este aguijón de mi carne. Señor, quítame este problema que tengo, Señor. Quítame esta aflicción que me duele, Señor, lo que me está pasando. Y dice que fue a Dios una vez y creo que no tuvo la respuesta que esperaba. Fue a Dios una segunda vez y no volvió a tener la respuesta que esperaba. Y fue una tercera vez, y hasta la tercera vez recibió el entendimiento, la revelación de parte de Dios. Y yo creo que fue donde entendió de parte de Dios lo que estaba pasando sobre su vida. Cuando él solo sentía el aguijón, no entendía qué estaba pasando, pero cuando tiene la revelación y el entendimiento, Dios en su misericordia le muestra: Pablo, te he dado mucho entendimiento, mucha revelación, te he dado mucho conocimiento de la palabra, por lo cual no quiero que te enaltezcas, no quiero que llegues a creer que eres más que los demás, por lo cual te voy a enviar a alguien que te vigile, que te ayude, alguien que te cuide de que no te enaltezcas. ¿Y quién es, Señor? ¿Un ángel? No, no es un ángel, es un demonio al que te voy a mandar.
para que esté cuidándote de que no te enaltezcas. Muchas veces Dios no envía solamente ángeles o permite que vengan ángeles a nuestra vida. Muchas veces permite que vengan demonios a nuestra vida con el fin de atacarnos, con el fin de afligirnos, con el fin de hacer algo como lo que Pablo estaba pasando. Pero no lo hace por gusto, por supuesto. No lo hace nomás por quiero hacerlo nomás para ver cómo sufre, a ver cómo verdad, batalla con este problema mi hijo, mi hija. No, de ninguna manera. Si Dios o cuando Dios permite algo como esto, es única y solamente cuando Dios mira que hay la necesidad de hacerlo. Y generalmente es cuando mira que nuestro corazón se está desviando, se está apartando del Dios Todopoderoso y se está yendo tras un camino incorrecto, tras un camino que no es de Dios, que no es de su agrado. Y ahí es cuando muchas veces permite esto. En el caso de Pablo, yo creo que Pablo no se había desviado, pero Dios, que conoce todas las cosas, conocía el peligro que el mismo Pablo, aunque amaba a Dios, aunque era un apóstol, pero entendía y conocía el peligro que el mismo Pablo corría. Porque si Dios entendiera, oh, mi siervo Pablo, ¿a él qué le va a pasar? Si él es el gran apóstol, él es el gran siervo, ¿usted cree que Dios le manda un demonio que lo abofetee para que no se enaltezca? No, Dios no lo hubiera hecho por gusto. Pero si Dios permitió, si Dios dice que permitió este mensajero de Satanás que llegaba y lo aguijoneaba, lo abofeteaba, dice, es porque Dios sabía y conocía que el mismo Pablo, por apóstol que fuera, por consagrado que estuviera, por mucho que amara a Dios, también había un riesgo que como hombre en su carne terminara enalteciéndose, terminara su corazón elevándose más allá de donde debería de estar y creyendo más de sí mismo que de lo que debería de creer. Entonces Dios le envía ese mensajero para que de alguna manera le ponga los pies sobre la tierra. Hay veces que ya vamos caminando, ¿verdad? Como que somos los super espirituales. En veces algunas personas se creen de esa manera. Dios tiene que volvernos a poner los pies sobre la tierra, y Dios muchas veces lo hace a través de situaciones adversas y diversas como estas, para que nos demos cuenta que no somos los superhombres, que entre el pueblo de Dios no hay superhombres, no hay Superman. Ese es el mito de las caricaturas, por así decirlo. Pero en el pueblo de Dios no hay superhombres, solamente hay un Dios todopoderoso que se glorifica en las debilidades de los hombres. Dios no busca superhombres, Dios busca hombres sencillos, comunes, débiles, donde se pueda glorificar y donde pueda manifestar su poder, su gracia, su grandeza. Eso es lo que Dios busca. Los hombres en esta tierra buscan los superhombres. Muchas veces el creyente, sin darse cuenta, busca los superhombres. ¿Dónde habrá un superhombre? ¿Dónde habrá una supermujer que me pueda ayudar? Pero no necesitas un superhombre ni una supermujer. Con el Dios todopoderoso que tienes, te basta y te sobra para ayudarte, para fortalecerte, para socorrerte y sacarte adelante. Entonces no busques superhombres, tienes al superdios, al Dios todopoderoso, el Dios que verdaderamente te puede ayudar. Segundamente, no solamente no busques a un superhombre, sino no pienses que tú necesitas ser un superhombre o una supermujer para poder superar todas tus pruebas, hermano. Es que mi problema es tan grande, mi necesidad, mi tribulación, lo que yo estoy pasando es tan grande que solo siendo como un superhombre podré atravesar por esto. No, dice el Señor, no creas que necesitas ser un superhombre. Hoy yo escucho muchas veces los hermanitos que dicen: hermano, ayúdeme a orar. Mire, a lo mejor Dios lo escucha a usted más que a mí, porque a lo mejor usted está más cerca de Dios que yo. Mire, a lo mejor usted tiene más fe que yo, hermano. Hermano, esa es una manera incorrecta de pensar, de acercarnos a Dios. Dios no busca que tengas la fe más grande del mundo. Él dice: si tuviera la fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña: muévete, y se moverá en el nombre de Jesús. Le dirías a ese árbol: arráncate, desarráigate y plántate en el mar, y os obedecería. Porque Dios trabaja con lo poco, Dios trabaja con lo pequeño, Dios trabaja con lo débil, Dios trabaja con lo sencillo.
Pablo pensaba, ¿verdad? Quizás o la gente lo miraba y quizás decía, pues él es el gran apóstol, él no va a tener problema. Él rápido, si tiene una enfermedad o un problema, pues ora por sí mismo, le pide a Dios y seguro que Dios al instante lo sana y lo saca adelante y lo ayuda. Y él no va a batallar como los demás que estamos acá más débiles en nuestra fe, que estamos más tiernos, como se dice en el evangelio, o que de alguna manera nos sentimos más impotentes, más débiles. Podemos decir, Pablo, pues él era Pablo, él era el gran apóstol, él era el gran siervo, pero a mí me oirá Dios, a mí me ayudará Dios, a mí me sacará delante Dios. Yo soy tan débil, yo soy tan falto, yo soy tan sencillo, yo no conozco mucho de la Biblia, yo tengo poco tiempo en el Señor. Y comenzamos a hablar de nuestras limitaciones. Hermano, Dios se especializa en trabajar con las limitaciones del hombre cuando éste se acerca a ese Dios maravilloso, a entregarle todo eso con lo que batalla. Bendito el nombre del Señor. Entonces, no busques a un superhombre. Segundo, no quieras ser un superhombre, o no pienses que solo siendo un superhombre o una supermujer vas a poder superar tus deficiencias. No, vas a sentir debilidades, vas a sentir flaquezas, vas a experimentar lo que Pablo termina diciendo en este pasaje. Si alguien, humanamente hablando, como hombre, es decir, de los hombres vivientes que han vivido en esta tierra, creo yo, podría sentirse como un superhombre, creo yo, sería el apóstol Pablo. Un tremendo siervo de Dios, un tremendo hombre de Dios, que conoció a Dios de una manera tan íntima. Espiritualmente dice que fue arrebatado, fue llevado al tercer cielo, donde vio cosas y oyó cosas inefables. Él se podría sentir como ese superhombre, pero se da cuenta que su posición de superhombre no logra nada. Todo el que se pone en la posición de superhombre, en vez de que alcance el favor de Dios, en vez de que los ojos de Dios se posen sobre de él, en vez de que la mirada y la compasión de Dios y la gracia de Dios se acerque a él, en vez de que la misericordia de Dios se conmueva para ayudarla, todo aquel que se cree el superhombre, Dios termina dejándolo con su propia fuerza. ¿O te crees fuerte? Ándale, adelante. ¿Crees que tú puedes? Adelante. ¿Te crees muy sabio? Ándale, hazle la lucha, trata de salir adelante. Él permite que nosotros enfrentemos nuestra adversidad con nuestras habilidades cuando confiamos en ellas, cuando ponemos nuestra confianza en nuestra fuerza, en nuestra habilidad, en nuestra capacidad. Dios dice, ¿crees que tu capacidad te va a sacar adelante? Ándale, dale para adelante a ver hasta dónde llegas. Enfréntate a tu problema con tu gran sabiduría, a ver hasta dónde llegas. Y el hombre termina sintiéndose frustrado, termina sintiéndose impotente. El más fuerte cae de rodillas sin poder hacer nada, impotente, porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer, sin mí nada podéis hacer. Necesitamos a Cristo en nuestra vida, necesitamos la gracia de Dios sobre nuestra vida. Aleluya. Entonces el apóstol Pablo, cuando él le pide a Dios la tercera vez, Dios le revela y le dice, mira, te he enviado este mensajero de Satanás, que te abofeteé, que te aguijoneé, para que no te enaltezcas, porque te puedes comenzar a creer que eres el superhombre y no lo eres. Solamente eres un hombre a quien Dios usa, un hombre sencillo, un hombre humilde. Eso era Pablo. Y esta experiencia lo trajo más a esa realidad, lo trajo más no a confiar en cosas de alguna manera que él podría confiar. Él saca una lista enorme de cosas a su favor que él tenía. Él habla de todo lo que él era, todo lo que él hacía, y habla de todas sus credenciales, por así decirlo, y comienza a sacar una tras otra, tras otra, tras otra.
Pero dice: todo lo que estimaba como ganancia lo tengo como basura, por tal de conocer a Cristo más y más, y de tenerlo a Él en mi vida, su gracia, su presencia. Ya no confío en ninguna de mis credenciales. Ya no confío. Oh, pero Pablo, mira, tú eres el apóstol. No confío en eso. Ah, pero tú eres el gran hombre. No, soy un siervo inútil. Pero tú eres el que fue arrebatado al tercer cielo. Sí, fui arrebatado y fue una experiencia maravillosa, pero eso no me hace mayor. Eso me compromete más con el Dios de los cielos, y Él entiende su posición real delante de Dios. Entonces él entiende que no puede confiar o poner su confianza en alguna superfuerza, en alguna supervirtud, en algún super talento, don, ministerio o cualquier cosa que él tuviera. Porque Pablo tenía ministerio, tenía talento, tenía dones, tenía virtudes, tenía todo, por así decirlo, ¿verdad? ¿Qué cosa no tenía Pablo? ¿Verdad? Si lo que mencionábamos, los dones, prácticamente casi todos los dones operaban en él. O sea, se manifestaban en un momento o en otro en él, obrando en su vida. Entonces era un hombre tremendo. Pero todo eso él no dice: yo tengo el don de milagros, yo tengo el don de sanidad, yo tengo el don de aquí, yo tengo esto, yo tengo lo otro, y por eso Dios me va a sanar y me voy a ir y me va a sacar adelante. No, él dice: nada de eso puede ser mi fundamento. Él dice que le oró a Dios, y la tercera vez le dice el Señor: basta mi gracia, bástate mi gracia sea suficiente para ti, mi gracia sea lo que te haga reposar, descansar, mi gracia sea tu fortaleza, mi gracia sea tu sustento. Conoce más a fondo mi gracia, entiende cómo trabaja mi gracia, cómo se manifiesta mi gracia. Y le dice, me dijo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Me gloriaré, por lo cual por amor a Cristo me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustias, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Este es el secreto que el apóstol Pablo comprendió, entendió, y de esta manera es como él entendió que podía ser sostenido firmemente por Dios. Si recibía milagro, gloria a Dios. Si no recibía milagro, también gloria a Dios. Él tenía su petición, y la petición era: quítame este aguijón. Pero ¿cuál fue la respuesta del Señor? La respuesta del Señor fue: no te voy a quitar el aguijón. No te voy a quitar el aguijón. Haz el milagro en mi vida y sáname, quítame este problema, Señor. No te voy a quitar el problema. Para algunos el aguijón es un problema. Para algunos el aguijón es una necesidad, es una situación que están pasando, de unos de una manera, otros de otra. Y aquí a Pablo le dice: no te voy a quitar el aguijón. Pero ¿por qué? Que no me amas. Porque te amo, no te lo voy a quitar. Necesito el aguijón sobre tu vida para ayudarte, para impulsarte, para motivarte, para trabajar en tu vida, para moldearte de una manera especial. Entonces Dios sabe lo que hace a través aún de un aguijón en nuestra vida, y si a Él le place, Él no lo quita en un instante. Y si Él no nos lo quita, si Él nos dice como a Pablo: ¿sabes qué? No te lo voy a quitar. Pero si no nos lo quita, Él nos dice: sabes, no te lo quito, pero hay algo que te doy a cambio. Te doy mi gracia, te doy mi sustento, te doy mi fortaleza, para que sea mi gracia quien te sustente y te fortalezca en ese proceso difícil que estás atravesando, Pablo. O sea que de todas maneras no perdemos cuando nos acercamos a Dios. El que busca a Dios de corazón no pierde. Porque si busca a Dios y Dios no le da lo que él le pedía o lo que él deseaba, le va a dar algo mejor que lo que él pedía y lo que él deseaba. Aunque no lo entendamos de esa manera en el momento. A Pablo Dios le dio algo mejor que lo que él pedía y lo que él deseaba. ¿Qué pedía Pablo? Quítame este aguijón. Si Dios le quita sencillamente, instantáneamente ese aguijón, a lo mejor Pablo no logra conocer la gracia de Dios al grado que logró conocerla. A lo mejor Pablo no logra entender y conocer
cómo Dios se glorifica en las debilidades, cómo Dios trabaja con nuestras deficiencias, en nuestras persecuciones, necesidades, angustias, afrentas, debilidades y todo lo que pasamos. Quizás Pablo no hubiera entendido eso. Quizás Pablo hubiera creído que el cristiano no puede pasar debilidades, el cristiano no puede pasar angustias, el cristiano siempre tiene que estar como superhombre. No, mis hermanos, los cristianos somos hombres, somos personas comunes y corrientes. Tenemos sentimientos, tenemos emociones, nos duele lo que nos pasa. Y Dios no expecta que tú como cristiano seas el superhombre y aparentes que todo está bien y que nada te duele y que no tienes problemas y que todo es color de rosa. No, esa no es la realidad. La realidad es que tenemos problemas, es que batallamos con situaciones, y lo peor que podamos hacer es aparentar que todo está bien cuando no todo está bien, y peor aún delante de Dios. Entonces Dios dice: hijo, yo no soy aquel que te enseña que camines como si fueras un superhombre. Nada te duele, nada te pasa, todo está bien, tienes una fe enorme y no hay ningún problema en tu vida. No, yo quiero que reconozcas tus necesidades, tus aflicciones, tus angustias, tus problemas, y quiero que entiendas que esos problemas, esas debilidades no son una desventaja para tu vida. A lo mejor no te voy a dar el milagro que esperas, pero si no te lo doy, te voy a dar algo mejor. Te voy a dar mi gracia que te sustente, que te fortalezca, que te ayude, que te mantenga caminando firme, y vas a conocerme de una manera más real, más genuina. Vas a entender que no necesitas ser un superhombre. Cuando uno escucha los grandes testimonios de cosas, milagros que Dios ha hecho en vidas de creyentes, de vidas de personas, uno en veces, entre más asombroso y más grande es el testimonio, uno se queda como con la boca abierta, ¿verdad? Como wow, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? Lo que esa persona experimentó, ¿verdad? Estaba paralítico, lo levantó el Señor, murió, lo resucitó el Señor. Cosas grandes, ¿no? Que uno se queda asombrado del milagro que hizo el Señor, y uno dice: wow, qué tremendo. Y en cierto sentido, mira a aquella persona como si fuera un superhombre, supermujer, por la grande obra que Dios hizo en su vida, por el grande milagro. Gloria a Dios, Dios hizo este milagro y este otro milagro y este otro en mi vida. Wow, uno dice: qué tremendo, ese hermano, esa hermana, y qué lindo lo que Dios hace en ese sentido. Pero mayor que lo que Dios puede hacer dándote la respuesta de un problema, repito, el mayor conocimiento, la mayor forma de conocer, la mayor cualidad de Dios, en este caso es la gracia de Dios, que debemos de conocer para entender que Dios quiere a los hombres sencillos, a los hombres necesitados, a los hombres débiles, a los hombres que pasan problemas, a los hombres que se sienten impotentes, que se sienten indefensos. Dios dice: con Él es con el que quiero trabajar, contigo es con quien quiero trabajar, no con el superhombre. El superhombre quizás no me necesita porque ya es un superhombre, pero el débil es donde yo me acerco, el necesitado es donde yo me acerco, y eso es algo mayor todavía que recibir lo que necesitabas. Por eso te digo de que hay ocasiones que, como Pablo, pedimos algo y en ocasiones no lo vamos a recibir, pero vamos a recibir algo mejor, algo mayor que lo que pedíamos. Nunca vamos a salir de la presencia de Dios con las manos vacías. Dios, si no le dio a Pablo lo que es el milagro que deseaba, le dio algo mejor. Vas a conocer mi gracia, Pablo. Vas a conocer el poder en tu debilidad. Vas a conocer la grandeza de Dios en la pequeñez del hombre. Vas a entender que no necesitas ser un gran hombre, sino aún un pequeño hombre. Ahí se manifiesta mi grandeza, mi poder, mi gracia, dándote respaldo, dándote solución, sosteniéndote, sustentándote, bendiciéndote, fortaleciéndote y sacándote adelante. Dele un aplauso al Rey en esta hermosa y linda tarde. Avancemos en nuestro tema. Avancemos y veamos un ejemplo más, mirando el ejemplo de Pablo.
veamos un siguiente ejemplo y veamos a Elías, Segunda de Reyes, capítulo 2. Y vamos a mirar el versículo 6 en adelante. A Elías le dijo: te ruego que te quedes aquí, porque el Señor me ha enviado al Jordán. Y él le dijo: vive el Señor y vive tu alma, que no te dejaré. Fueron pues ambos y vinieron 50 varones de los hijos de los profetas y se pararon delante a lo lejos, y ellos dos se pararon junto al Jordán. Tomando entonces Elías su manto, lo dobló y golpeó las aguas, las cuales se apartaron a uno y a otro lado, y pasaron ambos por lo seco. Cuando habían pasado, Elías dijo a Eliseo: pide lo que quieras que haga por ti antes que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Y él le dijo: cosa difícil has pedido. Si me vieres cuando fueres quitado de ti, te será hecho así, mas si no, no. Y aconteció que yendo ellos y hablando, he aquí que un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Viéndolo, Eliseo clamaba: Padre mío, carro de Israel y su gente de a caballo. Y nunca más le vio, y tomando sus vestidos los rompió en dos partes. Alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán, y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo, las aguas se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. Gloria a Dios. Estamos leyendo Segunda de Reyes, capítulo 2, versículo 6 en adelante, amén. Y nos relata la historia de Elías y Eliseo. Dios había hablado que iba a llevarse a Elías. Le dijo a Elías: prepara a un sustituto, a alguien que tome tu lugar. Y le dijo: ve y unge a Eliseo, y él será tu siervo, y él quedará en tu lugar. Y ya Dios le había revelado esto a Elías, le había revelado esto a algunos de los demás profetas. Y Eliseo siempre andaba con Elías, no se separaba ni a derecha ni a izquierda de él. Y Elías le decía a Eliseo: quédate aquí, porque yo voy a ir para el Jordán. Y Eliseo le decía: vive tu alma, vive el Señor, vive tu alma, que no te dejaré. Donde quiera que tú fueres, ahí iré. Y así le venía diciendo, ¿verdad? A donde iba a ir Elías, quería dejar a Eliseo en algún lugar por ahí, pero Eliseo se pegaba con él. Y cuando se pegaba e insistía en estar con él, le pregunta Elías: bueno, ¿qué quieres que haga por ti? ¿Verdad? Y le dice: yo quiero una doble porción de tu espíritu. Dice Elías: cosa difícil has pedido. No te conformaste con la mitad de lo que yo tengo, quieres lo doble de lo que yo tengo. Este era un hombre que verdaderamente quería estar cerca de Dios, quería conocer a Dios, quería algo hermoso de parte de Dios. Y le dice Elías: si me ves cuando se ha llevado, te será hecho esto. Y si no me ves, pues no. Así que tienes que estar atento, velando, vigilando, ¿verdad? Y si tú estás al pendiente en ese momento, te será hecho lo que has pedido. La palabra nos muestra que cuando Elías y Eliseo venían, ¿verdad? Nos dice que se pararon frente al Jordán, y que Elías tomó su manto, se lo quitó, golpeó las aguas del Jordán, y las aguas se abrieron de un lado a otro, y ellos pasaron en seco. Entonces nos muestra la palabra ese milagro extraordinario que hizo Elías. Imagínese usted, ¿verdad? Él no necesitaba una lancha, no necesitaba, por así decirlo, Eliseo no le dijo: ¿cómo le vamos a hacer para cruzar este Jordán? Vamos a cruzar nadando, nos puede arrastrar el agua, el río, o de qué manera, no hay puente, no hay nada. No, Elías toma el manto, golpea las aguas y se abren unas a un lado y otras a otro, y ellos pasan en seco. Entonces, un milagro extraordinario que había hecho
este siervo de Dios enfrente de Eliseo. Cuando Eliseo mira que el carro de fuego, un torbellino y un carro de fuego llegan y se llevan a Elías, y Elías es arrebatado enfrente de Eliseo. Cuando va siendo arrebatado, imagínense qué acontecimiento tan glorioso ver algo como eso, ¿no? Algo maravilloso. Dice que cuando ve que va siendo arrebatado en un carro de fuego, en un torbellino, aquel hombre de Dios, dice que se le cae el manto. Y esto fue por supuesto a propósito. Cuando se le cae el manto, Eliseo está gritando: carro de Israel y su gente de a caballos, se llevan a mi señor. Y está ahí Eliseo. Pero cuando ya se llevan a Elías, se va Elías, él se queda. Y dice el versículo 13: alzó luego el manto de Eliseo, alzó luego el manto de Elías que se le había caído, y volvió y se paró a la orilla del Jordán. Y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron al uno y al otro lado, y pasó Eliseo. Qué maravilloso. ¿Qué pidió Eliseo de parte de Dios a Elías cuando Elías le dice: ¿qué quieres que haga por ti? Una doble porción de tu espíritu. Quiero lo que tú tienes, pero lo doble. Quiero una bendición hermosa y especial. Pues si me ves cuando sea arrebatado, te será hecho. Y ciertamente Eliseo vio cuando fue arrebatado Elías, y vino aquel manto y cayó sobre Eliseo. Eliseo, cuando toma aquel manto, él camina una vez más de regreso y se para a la orilla del Jordán una vez más. Y tomando aquel manto, el manto de Elías que se le había caído, dice que golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y así que hubo golpeado del mismo modo las aguas, se apartaron a uno y a otro lado, y pasó Eliseo. ¿Qué significa esto? Me llama la atención esta frase: y tomando el manto de Elías que se le había caído, golpeó las aguas y dijo: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? ¿Dónde está el Señor, el Dios de Elías? Hermanos, Eliseo buscaba al Dios de Elías, preguntaba por el Dios de Elías y clamaba y decía: ¿dónde está el Dios de Elías? Quiero al Dios de Elías. Quiero a ese Dios maravilloso que servía a Elías, a ese Dios poderoso que respaldaba a Elías y que se manifestaba por la mano de Elías. Dios hizo extraordinarios milagros por mano de Elías. Era un profeta de los más resaltantes en el Antiguo Testamento, un tremendo siervo de Dios. Y Eliseo dice: ¿dónde está ese Dios de Elías? ¿Será que nomás eres el Dios de Elías? ¿O también serás el Dios de Eliseo? ¿O también serás el Dios de cada uno de los que estamos en esta tarde, en este lugar? Aleluya. ¿Será que solamente es el Dios de Elías, el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Isaac, el Dios de Israel? ¿Será que solamente será el Dios de los profetas del Antiguo Testamento? ¿Será que solamente será el Dios de Job? ¿O también será nuestro Dios, el Rey de la Gloria, que está presente en esta noche, en este lugar, para glorificarse de igual manera? ¿Será que también es nuestro Dios? ¿O solo era el Dios de Elías? No, no era solo el Dios de Elías. Pero esa era la pregunta. Esa era la pregunta que brotó del corazón de Eliseo. Y esa es la pregunta, consciente o inconsciente, que brota de muchos corazones en el momento de las pruebas, en el momento que necesitamos un milagro, en el momento que pasamos una adversidad. Escuchamos de lo que Dios hizo con fulano, de cómo Dios se glorificó en sutano, de cómo Dios hizo una obra tremenda en aquel otro y en aquel otro, y muchas veces preguntamos: Señor, Señor, ¿será que también en mí lo puedes hacer? ¿Será que también a mí me
me amas? ¿Será que también, Señor, yo, Señor, puedo alcanzar esa gracia, esa bendición? O nomás aquel, o nomás aquella. ¿Será que él porque es un superhombre? ¿Será que ella porque es una supermujer? Por eso hiciste ese milagro, por eso le diste esa bendición, por eso usabas a Elías, porque él era el superhombre. Y Señor, ¿y qué de mí? ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Podré mirar el respaldo del Dios Elías sobre mi vida? ¿Podré mirar la mano del Dios de Elías sobre mi vida? La mano del Dios de los cielos no se ha cortado para salvar, no se ha cortado para bendecir, aleluya. Está presente entre nosotros, con nosotros, cada día de nuestra vida, aleluya. Cuando nos preguntamos si será que Dios solo se glorifica en una vida y no en otra, Dios se glorifica en todas las vidas, pero de diferente manera, no siempre igual. Hay ocasiones que le place hacer lo mismo, sí, no siempre. Hay veces que obra de diferente manera, pero podemos tener la confianza de que Él es nuestro Dios. El Dios de Elías es el Dios de Eliseo, es el Dios de cada uno de los que hemos creído en Él, de los lavados con la sangre del Cordero de Dios. Él es nuestro Dios, Él es nuestro Rey. Por eso le alabamos, le glorificamos, le adoramos, y eso es importante entenderlo. Él es mi Dios, el Dios de Elías es mi Dios. Entonces, Dios no hace excepción de personas, Dios no cambia, Dios es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Pero Eliseo se para frente al río y dice, con el manto lo golpea y dice: ¿dónde está el Señor, el Dios de Elías? Y al leer ese pasaje lo podemos mirar como que Dios pregunta al mismo tiempo que uno pregunta: ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Porque eso preguntaba el pueblo de Israel, eso preguntaba Gedeón. ¿Dónde está el Dios de nuestros padres que hizo milagros en Egipto? ¿Dónde está el Dios que abrió el mar de par en par? ¿Dónde está el Dios que sacó agua de una roca, que hizo milagros y maravillas? ¿Dónde está ese Dios? ¿Dónde está el Dios de Abraham, el Dios de nuestros patriarcas, el Dios de Israel, el Dios de Isaac? ¿Dónde está ese Dios? Porque habían escuchado las maravillas de ese Dios que había hecho maravillas. Hizo maravillas con Abraham, con Noé, con Isaac, con Jacob, con los profetas y con muchos hombres y mujeres en la historia de la humanidad. Y ellos se preguntaban, Gedeón se preguntaba: ¿dónde está el Dios de nuestros padres? Hemos oído sus maravillas, pero mira la miseria en la que estamos nosotros. Mira la condición en la que nos encontramos. Mira el problema en el que estamos. Mira la situación en la que estamos. Y sí, nos hablan de un Dios grande, pero mira mi situación, Señor. Mira mi condición. ¿Por qué? Si eres ese Dios tan grande y tan poderoso, ¿por qué yo me encuentro en una situación difícil, en un problema tan serio, en una situación tan degradante, tan triste, en este dolor, en este problema, en esta necesidad? Y ahí es cuando debemos de entender lo siguiente: el Dios de Elías está donde está el Elías de Dios. El Dios de Elías está donde está el Elías de Dios. O sea, ¿qué quiere decir esto? ¿Dónde está el Dios de Elías? Dios podría preguntar: donde quiera que esté el Elías de Dios. O sea, ¿dónde está un Dios como el de Elías? ¿Dónde está un Dios que se manifieste como el Dios de Elías? ¿Dónde está ese Dios? Donde quiera que haya un hombre como Elías, que crea, que confíe, ahí va a estar el Dios de Elías. Dios busca un hombre para manifestar su poder, para manifestar su gloria. Dios busca una mujer para manifestar su grandeza, para manifestar su poder y su majestad. Dios busca un hombre. Entonces el hombre busca a Dios y Dios busca al hombre. Es irónico, ¿verdad? Que el hombre anda buscando a Dios y Dios anda buscando al hombre. Pero el hombre busca a un Dios especial. O sea, no a cualquier Dios. Digo, por lo menos los que conocemos de Cristo. No vamos a ir a buscar un Dios de piedra, a un ídolo, a alguien que no puede hacer nada ni por sí mismo, menos por nosotros.
Buscamos a un Dios que puede hacer lo que nosotros no podemos hacer, que puede hacer cosas grandes, maravillosas, poderosas. Ese es el Dios al que buscamos, al Dios que dijo: porque para mí nada hay imposible, aleluya, porque para Dios no hay nada imposible. Ese es el Dios al que buscamos, ese es el Dios que queremos en nuestra vida, ese es el Dios que anhelamos tener en nuestra vida. Uno busca a ese Dios. Y ese Dios busca a un hombre, a una mujer, no supermujer, no superhombre, un hombre sencillo, una mujer sencilla. Elías, la Biblia habla en Santiago capítulo 5 versículo 17 que Elías era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras. Dice que era un hombre semejante a nosotros. O sea, cuando dice que era un hombre sujeto a pasiones como las nuestras, está poniéndolo como un hombre sencillo, no un superhombre. Está poniéndolo como un hombre con debilidades, con problemas, con necesidades. Lo miramos como un hombre que pasó una depresión terrible, un hombre que quería morirse, un hombre que salió huyendo de una mujer que lo perseguía llamada Jezabel, un hombre que sentía dolor, un hombre que también se cansaba, un hombre que también llegó a pensar: yo no soy mejor que ninguno de mis padres, quítame la vida, Señor. Un hombre con debilidades, un hombre que batallaba con pasiones, emociones y luchas en su corazón. Pero dice que ese hombre dice que habló a los cielos y cerró los cielos para que no lloviese por 3 años y medio, y volvió a orar para que volviera a llover, y llovió después de 3 años y medio. La oración eficaz del justo puede mucho, aleluya. La oración eficaz del justo puede mucho, bendito el nombre del Señor. Dios quiere un hombre sencillo. No quiere decir que no tengas problemas, no quiere decir que no tengas debilidades, con problemas, con limitaciones, pero un hombre que se acerque a Dios de corazón, un hombre que le dé lugar a Dios en su vida, como le dio lugar Elías en su vida. ¿Dónde está el Dios de Elías? ¿Dónde está el Elías de Dios? Decimos: Señor, ¿dónde está ese Dios que hacía milagros, que hacía maravillas, que hacía lo que hizo con Elías, con Moisés, con etcétera? ¿Dónde está un hombre, una mujer como ese Elías, como ese Moisés, como esos hombres? ¿Dónde está ese hombre? Dios busca un hombre. Entonces, cuando le digo esto, lo que Dios hablaba a mi corazón era lo siguiente: muchas veces nosotros buscamos a Dios, pero cuando buscamos a Dios, cuando el objetivo de nuestra búsqueda hacia Dios es buscar el milagro de Dios, muchas veces corremos el riesgo de olvidarnos del Dios de los milagros. Hay una gran diferencia en buscar al milagro de Dios que en buscar al Dios que hace milagros. ¿Sí me explico? Porque cuando yo busco el milagro de Dios, yo estoy centrado únicamente en ese milagro, en lo que yo quiero. Estoy centrado en ello, pero no estoy buscando al Dios de los milagros. Cuando busco al Dios de los milagros, mi entendimiento tiene que abrirse y entender que mi vida está en las manos de un Dios soberano, que sabe lo que hace con mi vida, y que quizás me va a dar lo que le pido, o quizás no me va a dar lo que le pido, pero me va a dar la gracia, la fuerza, la ayuda para salir adelante de una o de otra manera de esa necesidad. Dios me puede sacar del dilema que yo estoy de muchas maneras. No necesariamente va a ser como yo quiero, cuando yo quiero, de la manera que yo quiero. Va a ser como Él quiere, cuando Él quiere, de la manera que Él quiere. Cuando yo busco a Dios, confío. Cuando busco al Dios de los milagros, confío en que Dios, si a Él le place, Él hace un milagro y me saca adelante. Y si a Él no le place hacer un milagro, me sostiene como a Pablo, con su gracia, con su fuerza, con su poder, con su amor, con su bondad, y me ayuda a conocerle más de cerca todavía, amarle y a servirle incondicionalmente, porque Él es el Dios de los milagros. Él puede hacer los milagros, y si quiere los hace, y si no quiere, no los hace, porque quiere trabajar con nosotros de diferentes formas. Entonces,
tenemos que entender, distinguir claramente entre estos dos puntos. Amén. Buscar al Dios de los milagros que buscar los milagros de Dios. La persona que busca solo los milagros de Dios es una persona que va a terminar, aun si recibe el milagro, va a terminar como los 9 leprosos que el Señor sanó y después de ser sanados se fueron a vivir una vida sin tomar en cuenta a Dios. Pero el que busca al Dios de los milagros va a regresar siempre agradecido, dándole gloria y honra al Señor por lo bueno que Él es, por lo que Él ha hecho de una manera o de otra manera, porque está buscando al Dios de los milagros. A lo mejor no recibía el milagro que necesitaba, pero yo le aseguro que Pablo estuvo más agradecido por no haber recibido el milagro de que se le quitara el aguijón, y mejor no haberlo recibido y haber conocido la gracia de Dios al grado que la conoció, que haber recibido el milagro y no conocer la gracia de Dios. Entonces Dios sabe lo que nos quiere enseñar, lo que quiere hacer, cómo quiere tratar, pero nosotros debemos siempre de disponer nuestro corazón, de prestar nuestra vida en las manos de Dios para que Él cumpla su propósito en nuestra vida de una manera hermosa, entendiendo y comprendiendo su soberanía, y así preparándonos y disponiéndonos más a ser el Elías de Dios antes de reclamar que el Dios de Elías se manifieste. Una vez más repito esto: cuando nosotros nos centramos más en reclamar que se manifieste el Elías de Dios, sin buscar pedirle a Dios en que nos convierta en el Elías de Dios. Si tú le pides a Dios que te convierta en el Elías de Dios, en el Pablo de Dios, en el Abraham de Dios, en el Job de Dios, si tú le pides a Dios, conviérteme en un hombre como Job, yo quiero ser el Job de Dios en mi prueba, yo quiero ser el Elías de Dios, un siervo como Elías, yo quiero ser el Pablo de Dios, que aunque no me quites el aguijón, te voy a amar, te voy a servir. Conviérteme más y más en un hombre como ese hombre, en un siervo como ese siervo. Entre más yo le pido a Dios ser el hombre de Dios, menos le tendré que pedir el que se manifieste el Dios de Pablo, el Dios de Abraham, el Dios de Elías, el Dios de Job sobre mi vida. Porque muchas veces pedimos, insistimos y reclamamos: quiero al Dios de Elías, quiero al Dios de Abraham, quiero al Dios de Job, quiero al Dios de... Y mencionamos los personajes donde Dios hizo milagros y cosas grandes. Yo quiero a ese Dios. Sí, qué bueno que quieras a ese Dios, pero ¿eres el hombre de Dios que fue aquel hombre? ¿Eres la mujer de Dios que fue aquella mujer? ¿Sí me explico, mis hermanos? Entonces yo no soy el hombre de Dios, no soy el Pablo de Dios, pero quiero al Dios de Pablo. Dice Dios: hijo, aquí como que está medio fuera de lugar la cosa. ¿Quieres al Dios de Pablo? Un Dios que se manifieste como se manifestaba con Pablo, pero estás lejos de ser el Pablo de Dios. ¿Por qué no trabajas más, hijo mío, en ser el Pablo de Dios? Y ya no el Pablo de Dios, el Jorge de Dios, el Job de Dios, ya no el Job de Dios, el Jorge de Dios como Job. Imita a esos hombres de Dios, sé como ellos y verás al Dios de Job en tu vida, al Dios de Abraham en tu vida, al Dios de Elías en tu vida, al Dios de Pablo en tu vida, al Dios maravilloso que se manifestó gloriosamente de una o de otra manera sobre tu vida, sobre la vida de aquellos hombres y mujeres de Dios. Lo verás manifestarse sobre tu vida, porque la palabra dice que Él no hace excepción de personas, que Él no cambia, que Él es el mismo ayer, hoy y por todos los siglos. Y si Él no cambia, ¿por qué no hace lo mismo en mí que lo que hizo en Abraham? Porque yo tengo que ser más como Abraham para que haga en mí lo que hizo en Abraham.
¿Y por qué no hace en mí lo que hizo en Pablo? Porque yo tengo que ser más como Pablo para que haga en mí lo que hizo en Pablo. Aleluya. Pídele a Dios que te convierta en el hombre de Dios que Él quiere que seas, en la mujer de Dios que Él quiere que seas, y no tendrás que pedir mucho. Que se manifieste el Dios de aquel hombre, de aquel siervo, de aquella mujer, de aquella sierva de Dios. Sin que tú lo pidas, estará la manifestación, estará el respaldo, estará la gracia, la misma bendición. La Biblia dice que sobre Juan el Bautista se manifestó, reposó el espíritu de Juan el Bautista. O sea, el mismo ministerio, la misma gracia, la misma bendición. ¿Por qué? Porque, hermanos, si mirabas a Juan el Bautista, era mirar un reflejo de Elías. El hombre Juan el Bautista era el Elías del Antiguo Testamento. O sea, era esa clase de hombre. Caminaba como él, vivía como él, hablaba como él, era como él. Entonces imitaba tanto, por así decirlo, el desarrollo de Elías. ¿Quién fue Elías en el Antiguo Testamento? Y él en el Nuevo Testamento. El poder, el espíritu que había sobre Elías se manifestó sobre Juan el Bautista, respaldándolo, usándolo poderosamente, gloriosamente, porque allí estaba el Dios de Elías. Donde estuviera el Elías de Dios, y el Elías de Dios estaba en Juan el Bautista. Juan el Bautista era el Elías de Dios. O sea, un hombre como Elías. No estoy diciendo que era una reencarnación ni nada de eso. No, de ninguna manera. Estoy diciendo que es un hombre que vivió de una manera similar y semejante a Elías. Él siguió ese ejemplo. Él siguió esos pasos. ¿Qué Dios buscas? ¿El Dios de Elías? ¿Qué Dios buscas? ¿El Dios de Pablo? ¿Qué Dios buscas? ¿El Dios de Pedro? ¿El Dios de María? ¿El Dios de Abraham? ¿El Dios de Sara? ¿El Dios de Rebeca, de Raquel? ¿El Dios? ¿Qué Dios buscas? No, pues yo quisiera el Dios de aquel siervo, de aquella sierva. Trata de convertirte en aquel hombre. O sea, trata de pedirle a Dios: Señor, ayúdame. Yo quiero ser, por supuesto, más como Cristo. Pero Él también nos dejó muchos ejemplos de hombres, de mujeres que le sirvieron, que lo amaron, que nos enseñaron el ejemplo, aún mostrando sus debilidades, sus flaquezas, sus imperfecciones, sus necesidades. Pero a pesar de todo eso, apegándose a Dios, amando a Dios, sirviendo a Dios, dependiendo de Dios, y terminaron mirando la gloria de Dios de una manera maravillosa sobre sus vidas. Eso es lo que nosotros necesitamos. Eso es lo que nosotros necesitamos. Ver al Dios de Elías. Eliseo es lo que pide, es lo que decide, es lo que desea, y logra verlo. Logra verlo. Toma su capa, y la capa de Elías, mejor dicho, golpea las aguas. Se abren una para otro, para un lado y otro para otro. ¿Por qué razón? Porque, hermanos, Eliseo era un reflejo de Elías también. Eliseo era un reflejo de Elías. O sea, primero era guiado por Dios, pero segundo, el que lo miraba hablaba como Elías, andaba como Elías, hacía lo que Elías hizo, todo lo que Elías hizo, solo que lo doble. Hizo lo mismo que Elías, pero doblemente. Entonces era un reflejo de Elías. Entonces, cuando dice: ¿dónde está el Dios de Elías? Donde esté el Elías de Dios, ahí estará el Dios de Elías. Y cuando golpea las aguas, se abren. El respaldo que había sobre Elías cayó sobre Eliseo, porque era un hombre semejante, similar a Elías. Amaba a Dios, honraba a Dios, servía a Dios como lo sirvió Elías, y por eso se manifestó también el poder, el respaldo, la gloria, la gracia de Dios sobre Eliseo, como se había manifestado sobre Elías, y aún lo doble sobre la vida de él. Amén, hermanos. Entonces le termino con esto. El punto, el centro es ese. Queremos buscar los milagros de Dios o al Dios de los milagros. Queremos buscar al Dios de Elías, al Dios de Abraham, al Dios de X, o queremos ser hombres como ellos para tener al Dios que ellos tenían. Eso es lo que necesitamos. Buscar ser más como ellos.
para tener y ver la gloria que ellos miraron. Amén. Pongámonos de pie. Vamos a hablar con el Rey.